¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, este programa de entrevista de Noticia Monumental, donde conversamos sobre la realidad nacional. Por supuesto, en un año preelectoral hemos ya conocido muchísimas figuras dentro de los partidos políticos, otras que están aspirando. Estaba haciendo mente, ¿verdad? Ya hemos tenido Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Partido de Acción Ciudadana, el Frente Amplio, Unidos Podemos, Nueva República, el PLP, y me quedo corta, ¿verdad? Hoy tenemos al Partido Pueblo Soberano, partido oficialista o no para el 2026, el partido que seguirá el legado o no del presidente Chávez. Ya vamos a hablar de eso. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Encuentro. El saludo, Fede, para vos y para quienes nos ven y nos escuchan. Así es, en esta oportunidad nos convoca esa disyuntiva, ¿verdad? Que de momento todavía tenemos, donde no sabemos cuál es el partido que va a representar al chavismo, al rodriguismo, a esa tendencia oficialista, pero que siento que esta entrevista nos puede dar bastantes pistas al respecto. No lo sé yo, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que nos ha dicho el oficialismo, por lo menos quien puede decirlo, ¿verdad? Sin caer en vigilancia política, que es doña Pilar Cisneros, es que a finales de este mes de junio es que vamos a saber cuál es ese partido político que será la representación del rodriguismo en el 2026. Pero a ver, si uno empieza a sumar figuras y dice, bueno, don Francisco Gamboa, exministro de Economía, renunció en el tiempo límite para poder aspirar a una vicepresidencia o una presidencia, lo hizo doña Laura Fernández y lo hizo también don Mauricio Batalla, que creo que en este ajedrez ya quedó por fuera. Después había un partido político que venía diciendo lo que se ve no se pregunta, el Partido Pueblo Soberano, y ahora recientemente a don Francisco Gamboa, exministro de Economía, se le designa como secretario general electo de este partido político. Entonces, los que entienden un poquito de política dicen, sí, 1 más 1, 2. Lo que pasa es que en política no siempre 1 más 1 es 2. Y por eso estamos a la expectativa de que pueda pasar a fin de mes. Don Francisco, bienvenido a Punto de Encuentro, como siempre acá en Noticia Monumental. Hoy ya fuera del Ministerio de Economía, que conversamos muchas veces como ministro de Economía, hoy ya como secretario general electo del Partido Pueblo Soberano, y la gente quiere saberlo. Me imagino que usted me va a responder igual que me responden las otras figuras, que todavía no, que es un partido finalista, pero que todavía no se puede confirmar como el partido oficialista para el 2026. Bienvenido a Punto de Encuentro. Gracias, Febe. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, con todas las personas que ven y escuchan este espacio, esta conversación. Quisiera comenzar con una anécdota, Febe, no sé si usted lo recuerda. Cuando yo trabajaba hace algunos años, hace bastantes años, en la promotora del comercio exterior de Costa Rica, Procomer, que quedaba ahí, en Paseo Colón, por el centro Colón, me acuerdo que una periodista siempre muy inquieta, con muchas ganas de preguntar mucho y de saber bastante, visitaba mi oficina. Y era doña Febe Cruz, que me decía, don Francisco, usted está ahí en Procomer, es que ocupo ir a preguntarle tal cosa de las exportaciones. Yo le decía, claro, doña Febe, véngase. Son años ya, ¿verdad? Así es, y entonces Febe se iba de aquí, de la radio, ahí a Procomer, y me preguntaba lo que ocupaba preguntarme en ese momento. Pero siempre recuerdo esos tiempos. Y siempre, creo que siempre me dijo la verdad, y por eso hoy le quiero preguntar, y como siempre me dijo la verdad en esas épocas de reporteo, de que nos cuente, ¿es el partido rodriguista ya definido o por qué tanto misterio, don Francisco? Sí, bueno, lo primero que creo que hay que señalar es que para nadie es un secreto que este es un partido rodriguista, un partido que se fundó, se formó, nació y se inscribió allá por el año 2022, con posterioridad a que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez había dado inicio, y nació siempre desde su ADN con el objetivo de poder darle continuidad al movimiento rodriguista en el gobierno. Y hoy, 3 años después, se mantiene perfectamente como un partido rodriguista, y yo soy rodriguista, así que es un partido rodriguista eligiendo como secretario general a una persona rodriguista. Entonces, todo tiene bastante lógica, digámoslo así. No son asuntos muy sorpresivos. Sobre si
dentro de todos los partidos rodriguistas será Pueblo Soberano el que finalmente sea el oficial, el que vaya a la contienda electoral de febrero de 2026, eso se sabrá en su debido momento, pero será dentro de muy poco. O sea, yo creo que si otras personas le han venido diciendo que más adelante se sabrá, yo le quiero agregar eso, le quiero agregar que será dentro de muy poco que se dé a conocer. Nosotros ahora el viernes, para nadie es un secreto, este pasado viernes 6 de junio, hubo, como parte de los esfuerzos que han venido habiendo, una reunión muy importante, muy fraterna, de varios partidos que componen la familia rodriguista. De hecho, que trascendió una fotografía sobre esa reunión donde está representados el partido Pueblo Soberano, el partido Motiva, el partido Esperanza y Libertad, el partido Renacer Democrático y el movimiento Creemos, que este último está digámoslo así, en proceso. Todos estos son partidos y rodriguistas. Todos son rodriguistas y esa reunión se enmarca dentro del objetivo que desde el domingo antepasado, que yo fui electo secretario general del partido Pueblo Soberano, dije que era una de las prioridades, la unión de la familia rodriguista, porque todos esos partidos, como fuerza viva y potente del movimiento rodriguista, van a estar unidos en un solo camino, en una sola bandera, con un solo nombre, con un solo color. Una coalición. El nombre, usted sabe que la coalición tiene algunas implicaciones de derecho. Sí, la figura está prevista, etcétera. Entonces, no necesariamente, ¿no? Okay. No, perfectamente. Puede ser alguno de esos nombres. Puede ser una alianza de todos esos partidos donde uno de ellos sea el que cobije con su bandera a los demás. Okay. Pueblo Soberano podría ser ese que los cobije. Efectivamente, podría ser. Bueno, y ahí nos va aclarando un poquito el panorama, ¿verdad? Pero aclarar algo con eso, don Francisco. Eso significa que los demás no van a competir en las elecciones, los que no sean seleccionados, como el partido que usted acaba de decir, cobije las ideas rodriguistas para las elecciones del 2026. Y cuando me habló de unir a la familia rodriguista es porque hay muchos puntos de vista dentro de la familia rodriguista que usted menciona, o de los partidos que se denominan de esa línea, o a qué se refería con unir exactamente esas ideas. Y aprovecho la pregunta para aclarar y reafirmar. No, en el rodriguismo no hay desunión ni nada que se le parezca. Hubo iniciativas que nacieron de manera individual o en paralelo, digámoslo así, y ahora en este momento histórico que en el que vivimos, nos toca y nos corresponde, y es lo que va a pasar, que todos converjan en un solo camino. Si algo tiene de esencial el movimiento rodriguista, es que es muy espontáneo. Vean, estos que les acabo de decir son partidos, pero vieran ustedes la gran cantidad de grupos de ciudadanos no pertenecientes a ningún partido que hacen reuniones rodriguistas. Ellos las autodenominan en muchos casos reuniones de jaguares. La reunión de los jaguares de Grecia, reunión de jaguares de Liberia, reunión de jaguares de San Carlos, y no ni siquiera pertenecen a un partido, están nada más esperando el banderazo de salida que indique cuál partido es, para ahí sí ponerse, no solo ser jaguares, digámoslo así, sino que ponerse el color de una camiseta. Jaguares sería el nombre, digamos, que reúna, porque no el partido, porque el partido va a tener un nombre, pero que reúna el movimiento. Bueno, es que lo de jaguares es muy difícil de no utilizar por parte de la gente, Febe. Si el movimiento, digámoslo así, rodriguista fue o está, digamos, una de los reconocimientos más grandes que ha recibido, fue cuando en marzo de 2024, hace casi año y medio, hace año y 3 meses aproximadamente, recibió
por parte del Banco de América, en un profundo análisis de la economía costarricense, el término de economía jaguar. Desde ese momento fue algo que empezó a impregnar a toda esa conciencia ciudadana, patriótica, a lo largo y ancho del país, de costa a costa y de frontera a frontera, y empezó a hacerse el distintivo de un jaguar, como este que porto yo en este momento, y como el que, por cierto, en horas de la mañana del día de hoy, Sí, se lo dieron al presidente se lo de dieron Francia. hasta el presidente Macron. Entonces, lo de los jaguares, definitivamente, en este movimiento tan espontáneo, es algo que va a seguir denominándose de esa manera. Y, como ustedes bien saben, porque le dan cobertura a lo que pasa en la realidad política nacional y en el gobierno, a mí, en buena medida, me correspondió, cuando estaba en el gobierno, brindar buenas noticias económicas sobre nuestros logros, triunfos, aciertos. Hasta alguna gente me llamaba ministro de las buenas noticias, decían algunos. De ahora la que me corresponde dar es una muy buena noticia de esta unión rodriguista que se viene, y además de la firme convicción que tenemos de volver a ganar el Poder Ejecutivo y de sacar más de 40 diputados en la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, para que Costa Rica no se atrase y para que pasen cosas que están muy pendientes, como las reformas que nos permitan construir ciudad gobierno, construir la Marina de Limón y llevar más desarrollo y empleo a una provincia y a una ciudad como esas, entre muchas otras cosas. Don Francisco, una vez se selecciona ese partido, que usted nos indica será muy pronto, doña Pilar Cisneros dijo este mismo mes se va a anunciar, ¿cómo es el proceso para seleccionar a la persona que va a encabezar esa papeleta y que represente a ese movimiento rodriguista que usted menciona, a la persona que lo encabece y también quien va a complementar esa fórmula presidencial? Muy bien. Habrá, según los estatutos, todos los partidos tienen un estatuto, ¿verdad? Entonces, supongamos por un momento que el elegido fuera el partido que me eligió a mí como secretario general. Pueblo Soberano. Ajá. Ok, entonces en el estatuto de Pueblo Soberano están previstos los mecanismos para inscripción, y obviamente además más adelante, según el calendario electoral, y depende de cuándo se quiera hacer la asamblea de ratificación de candidaturas de fórmula presidencial y de candidaturas a diputado, se abrirán los espacios de tiempo apropiados, transparentes, correspondientes, para que las personas puedan inscribirse o inscribir sus aspiraciones o sus candidaturas al puesto en el que desean ser. Va a ser un proceso abierto y democrático. Sí, como le digo, se va a abrir un periodo de tiempo donde se van a recoger las aspiraciones a los distintos puestos de elección popular. Y obviamente en nuestro caso, sería la asamblea del partido la que hace las ratificaciones finales de la fórmula presidencial y de las listas de diputados y diputadas. Valga la pena señalar que en el caso del partido Pueblo Soberano, si fuese ese el finalmente escogido y anunciado, realizó el pasado domingo 1 de junio una reforma estatutaria para que la persona que ocupe la candidatura presidencial va a poder proponerle a la asamblea del partido, a recomendarle los dos primeros puestos de cada una de las 7 provincias, ¿verdad? Esto es importante porque la asamblea del partido, cuando votó a favor de ese cambio, es para, sin duda alguna, asegurar, aumentar las posibilidades de que haya una visión común entre las personas que vayan a la Asamblea Legislativa y quienes integren la fórmula presidencial. Pero, don Francisco, que entiendo, ¿verdad?, la visión de que ustedes dicen que el candidato o la candidata puede elegir esos 2 primeros lugares o recomendar esos 2 primeros lugares, ¿verdad? Pero no sé si alguien se le va a meter, como decimos popularmente, claro, a la intención del candidato o la candidata. Hay algunos sectores que lo dicen que poco democrático
poner a dedo, ¿verdad?, a las personas, lo que se ha criticado a otros partidos políticos históricamente. ¿Cómo se defienden usted? Porque no sé si lo ha visto, esos señalamientos de que dicen que poco democrático del Partido Pueblo Soberano de querer que el candidato o la candidata designe y no abrir un proceso participativo igual donde todo el mundo pueda inscribir y que se ganen ese puesto en la primera o segunda candidatura a la diputación. Número 1, será una recomendación. Por Entiendo. ende, los asambleístas deben votar ¿Y si no? democráticamente para aceptar o no la recomendación. Segundo, del tercer puesto en adelante, que además, dada nuestra meta electoral de sacar más de 40 diputadas y diputados en prácticamente todas las provincias o en todas las provincias, saldrán electos y electas más que dos, mucho más que dos personas, saldrá la tercera, la cuarta, y en algunas y en otras provincias la quinta, la sexta, la séptima, etcétera, y ahí para abajo, según la cantidad de diputados que tiene cada provincia. Ahí hay una gran cantidad de puestos totalmente elegibles, ¿verdad? Que tendrán un proceso muy transparente de inscripción, análisis de trayectoria, análisis de, además, trayectoria desde el punto de vista de hoja de vida, y chequear que no haya nadie con problemas Por eso, legales. Si las recomendaciones del candidato o la candidata no las ratifica la asamblea, eso primero y segundo van subiendo los terceros, así sería, como para que vea ese proceso, o qué pasaría. Vamos a ver. Por eso le digo que no creo que se le metan a la no, recomendación. Es básicamente, Fede, digámoslo así, la moción para que el primero y el segundo lo proponga la persona que tiene la candidatura presidencial acaba de ser aprobada. O sea, entonces, digamos que la operativización de eso pues vendrá en las próximas semanas por parte de los órganos del partido decisorios, que en este caso, dado ese acuerdo que hubo de la asamblea, pues será el Comité Ejecutivo Superior. Pero además, en todo caso y en cualquier caso, la voluntad final la tendrá los y las costarricenses cuando el 1 de febrero decidan si quieren llevar 40 o más patriotas al Congreso, gente que piense en Costa Rica primero que todo, y por supuesto que será tarea nuestra desde el partido en los meses de que dure la campaña hasta el 1 de febrero, contarles a los costarricenses quiénes son esos candidatos y candidatas a diputado y diputada, qué han hecho, etcétera. Y en el marco, y bueno, nada más decir que los mismos asambleístas que deberán designar esos dos primeros lugares son los mismos que aprobaron este cambio, ¿verdad? Sí. De que sea precisamente la candidatura a la que elija. Que no creo que esa recomendación sea ignorada. Además son los que ratifican a ese candidato o candidata porque confían en él, ¿verdad? Bueno. Exacto. Y nada más preguntarle a don Francisco en esa línea, en caso de que no sea el Partido Pueblo Soberano el seleccionado para representar al movimiento que sigue la tendencia o la continuidad del gobierno de don Rodrigo Chávez, igual estos partidos participarían en la campaña como con sus propios diputados. Digo, por si la estrategia también es que si no se llega a los 40 diputados con un mismo partido, sea bajo una bandera de varios partidos aliados que se pueda llegar a ese número que ustedes aspiran de más de 40 diputados. No, el rodriguismo va a ir unido en una sola bandera y en un solo techo. Independientemente del partido. Independientemente, y vea, la estrategia no es sumar los 40 con partidos aliados, no. Eso es. Okay. Si por ejemplo, por A, B, C o D, el partido anunciado dentro de poco no es Pueblo Soberano. Pero dentro de poco es que tiene una fecha que no nos quiere decir. Sí, tiene una fecha y yo necesito esa fecha porque necesitamos publicar esta entrevista antes de que pase, ¿verdad? Para que no pierda vigencia. Pero ahora... ¿Cuándo la publica? Díganos usted la fecha. No, pero a ver, lo que usted nos decía entonces es van juntos y no es eso, porque es que aquí hay cada teoría de conspiración, que hay varias, y usted nos la va a ir aclarando o descartando. Por ejemplo, está la teoría de conspiración de que el rodriguismo quiere ir con diferentes partidos y poner a usted aquí, a otro del gobierno, otro exministro en otro partido, y que entonces entre todos traten de sacar esos 40 diputados. ¿No es así? No va a ser así, Fede.
otra teoría de conspiración. ¿Quieren 40 diputados para qué? Ya usted nos contaba, ¿verdad? Para Ciudad Gobierno, para el tema de la Marina en Limón. Bueno, la teoría que anda circulando es: quieren 40 diputados para reformar la Constitución, permitir la reelección continua en la presidencia y perpetuarse en el poder como en otros países de América Latina. Tampoco es eso, o sí es eso. Nosotros queremos 40 diputados para muchas cosas, entre las cuales le puedo citar algunos ejemplos. Ya le cité uno, que es que el país sea mucho más agresivo, eficiente y que tenga mejores resultados y mejor desempeño en materia de construcción de obra pública. De obra pública como una Marina en Limón y una Ciudad Gobierno, por citar dos elementos emblemáticos que se quisieron hacer en este gobierno y que no se pudieron porque ciertas instancias dijeron nuestro ordenamiento legal no se permite. Bueno, cambiémoslo con esos 40 diputados. Para hacer más infraestructura del tipo de aeropuertos internacionales, ¿verdad? Aeropuerto Internacional de Limón, de la zona sur, ¿verdad? ¿Por qué no? Eso en materia de infraestructura. En materia de, por ejemplo, de seguridad, lo hemos dicho mucho. Nos ha quedado debiendo la actual Asamblea Legislativa en materia de seguridad. Y entonces nosotros, obviamente, vamos con una visión de endurecimiento de penas y sobre todo de legislación que asegure que las penas que se dictan sean cumplidas, ¿verdad? Y que las posibilidades de que eso no sea así sean casi nulas, porque nosotros creemos, hay otros que piensan más en quien cometió el delito que en quien fue víctima del delito. Nosotros pensamos más en quien fue víctima del delito y definitivamente creemos que esas personas como miembros de esta sociedad merecen que se haga justicia. Y así por el estilo en cada una de las en materia fiscal. ¿Qué queremos con 40 diputados? Que no se le anden regalando exenciones a grupos de interés y a grupos económicos fuertes, con los cuales nosotros hemos sido muy duros. Vean, desde el Ministerio de Hacienda de la actual administración se ha mostrado y demostrado con contundente claridad por qué es inadecuado lo que a veces hacen los diputados y diputadas actuales de andarle regalando, casi que es prácticamente así lo decimos, regalando exenciones a ciertos grupos. Bueno, queremos tener 40 para que eso no pase y el país pueda seguir avanzando de manera más sólida en el saneamiento y sostenibilidad de sus finanzas públicas, ¿verdad? Y yo creo, digamos que esas que son cosas que claramente hemos dicho en este gobierno que no estamos de acuerdo con la Asamblea Legislativa, de que no hayan pasado ciertas cosas, como la ley, la flexibilización de jornadas. Eso es claramente parte de nuestra agenda legislativa. Sobre otros temas, como el que usted plantea, sí, creo que va a tener que haber más, digámoslo así, más van a tener que haber decisiones finales sobre esos temas, pero en la campaña política, y decirlo con mucha transparencia. Cuando empiece la campaña política, van a contestarnos vamos a contestar también la posición de nuestra futura fracción en temas que en este momento, dado el momento en el que estamos, el mes en el que estamos, pero aquí, delante de tantas personas como no las que están aquí en este salón, sino todas las que nos están viendo y oyendo, puedo afirmar que cuando sea el momento en la campaña, diremos también posiciones que en ese momento tengamos muy afinadas sobre temas como el que usted me pregunta. Totalmente. Don Francisco. No les olvide incluso. No, dentro de meses me dicen. Queda grabado. Don Francisco, ahora sí. Usted se comprometió a que queda grabado. Don Francisco, que de hecho, a ver, si alguien pregunta, dice, bueno, don Francisco renunció al Ministerio de Economía, donde estaba haciendo un buen trabajo, decía usted que era el ministro de las buenas noticias, de verdad, y la gente claro, me decía alguna gente. Bueno, y la gente se lo reconocía, sí. Exactamente. Incluso luego de quedar, ¿verdad?, electo secretario del partido, viene esta renuncia a una dirección del Banco Nacional, donde usted tenía un permiso, ¿verdad?, para poder no estar en el Banco Nacional, y la gente dice, bueno, pero don Francisco renunció a todo esto por ser secretario general de un partido. ¿Quiere ser candidato a la presidencia, vicepresidencia, diputación?
la definición, determinación y por supuesto la ratificación de los puestos de elección popular vendrán más adelante, vendrán dentro de unos meses, en el momento oportuno y adecuado. Hoy lo que le puedo responder a la gente que se pregunta lo que usted está diciendo, Febe, es que ¿por qué renuncié al Banco Nacional? Porque quiero dedicar absolutamente toda mi energía y todo mi esfuerzo a la construcción de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida y de aumento en los niveles de felicidad de los costarricenses. Sí, así como lo oyen, de felicidad, porque es como, o sea, muchas veces como que la gente dice, ¿y qué tiene que ver felicidad con la política? Bueno, yo creo que el objetivo último de la actividad política es que la gente de un país sea más feliz. Y cuando digo sea más feliz, es que sea más próspera y que tenga trabajos de calidad y que esté seguro y se sienta seguro y tenga acceso a salud. Con eso quiero decir como más feliz. Entonces yo creo que hay momentos en la vida para actuar con inquebrantable amor por la patria y por Costa Rica, y este es uno de ellos. Así que yo creo que viéndolo a los ojos de quien se hace esa pregunta, por eso es que he tomado la decisión que tomé la semana pasada de renunciar a la posición o a la plaza que en algún momento, hace más de 3 años, ejercí en el Banco Nacional. Pero no lo descarta. No se descarta, es que eso no creo que no se puede ni se debe descartar. O sea, habría sido un fruto de la casualidad que renunciara a finales de enero de este año, ¿verdad? Sí, Cuando casualmente coincidía el calendario electoral. Don ya Francisco, ya lo veremos. Ahorita, ¿verdad? En la fecha que ya casi averiguamos. Muy pronto. Don Francisco, también en la línea de lo que le preguntaba a Febe, lo que quieren y no quieren hacer con 40 diputados, tengo 2 preguntas. ¿Quieren cambiar magistrados de la Corte? Esa es también una prioridad de esa futura fracción, porque con 38 votos puede no renovarse el nombramiento de magistrado y elegir también a un magistrado. Que es otra de las cosas que la gente dice que por eso quieren diputados. Esa es una gran pregunta. Yo creo que aquí ha sido un tema tabú, prácticamente impensable que se puedan cambiar magistrados, porque, digámoslo así, se ha considerado que quien ostente esa posición debe seguirla ostentando. Así se ha pensado, esa ha sido la manera la lógica de pensamiento de aquí para atrás, en la inmensa mayoría de casos, salvo algunas muy puntuales excepciones. Nosotros en el rodriguismo creemos sin duda alguna que hay que evaluar la trayectoria, el trabajo que han hecho, en este caso, cada uno de los que se les vaya venciendo, el trabajo que han hecho en la administración de la justicia, que les está siendo encomendada, a cada uno de sus funciones. Ustedes saben que tienen diferentes funciones según la sala a la que estén asignados, etc. Y yo creo que habrá que hacer una valoración. O sea, nadie puede seguir, no debería, ni en el Estado costarricense, ni en ninguna organización de ningún tipo, nadie debería seguir en posiciones por inercia. Creo que si alguien sigue en una posición o se determina con el voto de una mayoría en un congreso que siga, es porque tiene logros asociados. O lo contrario, si se determina que no siga, es porque se considera que no ha cumplido las expectativas de lo que le ha sido, digámoslo así, confiado. Y lo otro es que, bueno, el objetivo de 40 diputados se entiende. Yo me imagino que 38 también estaría en la línea de lo que ustedes creen, por el tema de que con 38 votos se pueden aprobar mociones de posposición, se puede manejar la agenda como quisiera. Es decir, con 38 votos en la Asamblea Legislativa se puede hacer magia, ¿verdad? Se gobierna efectivamente y se puede efectivamente legislar a plenitud. ¿Sería un fracaso obtener menos de esos 38 votos, don Francisco? No estamos viendo ese escenario. Estamos viendo el escenario completamente de que vamos con... Yo he venido diciendo durante toda esta semana que he tenido intervenciones ante los medios, he venido hablando de los más de 40 diputados. Y es precisamente porque creemos que en este momento es completamente factible, dado lo que uno ve a lo largo y ancho del país,
de costa a costa y de frontera a frontera, lo que uno ve de esta emoción y de este interés renovado de muchos costarricenses que en la vida les había interesado la política o que tenían años de que no les interesaba y ahora las ve uno y los ve con enorme pasión, hacemos los números, proyecciones que nos permiten confirmar que nuestro objetivo perfectamente puede ser ese. Y ganar en primera ronda. Y por supuesto ganar el Poder Ejecutivo en primera ronda, sin ninguna duda, que el 2 de febrero amanezca la presidencia electa de la República y Casi nos que, dice el nombre, y que se dedique a partir de ese momento también a armar su equipo de gobierno. Don Francisco, Como que iba a decir presidenta electa, ¿verdad? No sé, No sé, yo ¿verdad? Me no sé imagino. qué. Ese día en presidencia, cuando usted renuncia y renuncian el resto de sus compañeros, fue un día triste porque yo vi que mucha gente estaba llorando, los querían mucho a ustedes en el gabinete, el presidente también reconoce que le duele. ¿Dónde están esas figuras? Porque ya entonces ya lo vimos a usted. ¿Dónde está doña Ana Catarina Müller? ¿Está cerca de Partido Pueblo Soberano o ella no? Doña Ana Catherine está efectivamente con nosotros, se ha mantenido cerca de nosotros. Vea que en esta reunión del viernes, de la que trascendió una foto, está doña Catherine allí. ¿Doña Laura Fernández? Sí, claro, está doña Laura está ahí en la foto y totalmente presente, siempre aportando muchas ideas y mucho liderazgo. Don Mauricio Batalla, ¿no? No, don Mauricio, por las razones que él en el mes de marzo expuso ante la opinión pública, no está en este esfuerzo. Pero sí era una intención de que él estuviera en ese esfuerzo, por eso renunció ese día con ustedes. Sí, desde el día que renunciamos, 31 de enero. 30, renunciaron ustedes. Bueno, renunciamos el 30, estando en el cargo, estando el cargo. Por eso no pudieron hablar ese día, porque eran la ministros medianoche todavía. del 31. Desde ese día y hasta un par de meses después casi, que don Mauricio dio un paso al costado y él lo anunció al país. ¿Por qué razones? Él estuvo trabajando con nosotros en aquellos momentos iniciales, pero repito, tal como él lo dijo a la opinión pública, él se separó completamente del trabajo, y del equipo. Cuando usted dice que doña... Pero además está don Osvaldo Artavia, el expresidente ejecutivo del INDER, ¿verdad? Que llevó los niveles de ejecución presupuestaria y operativa del INDER a niveles nunca antes vistos. Y está también más recientemente, no el 30 de enero, fue una renuncia que se dio después, el exministro de Deportes, don Roiner Mora, ¿verdad? En el caso de esos nombres que usted menciona y que dice están con nosotros, se refiere a que están con el Partido Pueblo Soberano directamente como relacionados y matriculados con esas ideas, o al movimiento rodriguista en general. Están en el movimiento rodriguista y estarán en el partido anunciado dentro de muy poco, estarán desde ese preciso momento, con ese color, con el color de una camiseta respectivamente puesto. Y otra cosa que le quería preguntar, por las renuncias que vimos en el pasado 31 de enero, que eran efectivas a partir del 31 de enero, es, porque fue ese día fue la renuncia del ministro de Economía, de la ministra de Educación, del ministro de Obras Públicas y Transportes y de la ministra de la Presidencia, con el recargo además del Ministerio de Planificación en ese momento. El próximo 31 de julio, que deben renunciar quienes estén en el gobierno y quieran aspirar a una diputación, veremos también una renuncia masiva de ministros o del mismo presidente de la República, que también se ha hablado en esa línea y él no lo ha descartado también esa intención que se visualiza también para esa fecha que corresponde en el calendario electoral. Nosotros desde nuestra posición, desde este lado, estaremos, digámoslo así, atentos a las renuncias que se den y además a la materialización que haya tras esas eventuales renuncias, si es que se dan, hacia interés en ser postulados a puestos de elección popular y obviamente a la participación con los métodos y los procesos de inscripción que estarán establecidos para ese momento. Pero digamos que no tenemos ninguna comunicación con ellos al respecto, y es una decisión y una valoración que estarán tomando cada uno de ellos y ellas, los que sean, no sabemos cuántos son, no sabemos quiénes son, a título personal.
Don Francisco, qué difícil es decir sin poder decir, ¿verdad? Porque todavía no está Claro. todo, ¿verdad? Muy claro. ¿Qué le parece? Porque no me va a responder si doña Laura va a ser la candidata. ¿Qué le parece Laura Fernández como candidata a la presidencia? ¿Qué me parece doña Laura Fernández en general? Es porque es la tuve como compañera, ejerciendo ella tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de la Presidencia. Y en ambos imprimió un gran y enorme sello. En el Ministerio de Planificación lideró una serie de iniciativas de reforma del Estado. Las que estaban en manos del Poder Ejecutivo se ejecutaron. Las que estaban en manos de la Asamblea Legislativa no tuvieron tan final feliz, no fue fértil esa tierra. Y posteriormente, como ministra de la Presidencia, hizo una labor absolutamente destacada, de verdadera coordinación de gabinete, y definitivamente era una gran cosa trabajar con ella si uno era ministro. Así que posee enormes cualidades, posee conocimiento del funcionamiento del Estado, y bueno, es una líder referente indiscutible del movimiento rodriguista. Y vieras que cuando uno visita comunidades, y que lo hacemos unos de nosotros, algunos, cuando ella asiste, la gente se motiva mucho, y le reconoce un gran liderazgo. Por último, don Francisco, se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Ya se va dibujando un poquito el ajedrez para la papeleta que vamos a tener el 1 de febrero. Ya está don Álvaro Ramos, don Juan Carlos Hidalgo, doña Claudia Dobles, que recientemente también dijo, doña Natalia Díaz. No han dicho que sí, pero es inminente, don Eliezer Feinstein, don Fabricio Alvarado, don Ariel Robles, también del Frente Amplio. ¿Qué Don más Luis se Amador, me queda? ¿no? Don Luis Amador, don Fernando Zamora, de Nueva Generación. Don Claudio Alpizar. Don Claudio Alpizar, ya llevo como 10 ahí. Ustedes desde la perspectiva rodriguista, ¿cómo ven esos rivales? Los vemos que muchos de ellos, la mayoría, hacen cosas muy adversas y negativas para sí mismos, un día sí y otro también. Está fácil. Bueno, yo creo que un error en política es decir que algo está fácil, porque si hay un enemigo en la política, es el exceso de confianza, o el confiarse El triunfalismo. ¿verdad? El triunfalismo, y eso no, eso yo creo que nosotros tenemos que ser tan respetuosos somos del pueblo de Costa Rica y de su voluntad soberana, que no vamos a tener triunfalismo. Vamos a ir de manera muy sincera y respetuosa a una campaña política, a pedirle el voto, a decirle todo lo bueno que ellos saben que ha hecho la actual administración desde el Poder Ejecutivo, a decirles que imagínense todo lo que podemos hacer teniendo una amplia y contundente mayoría en la Asamblea Legislativa. Y esa es la forma como estamos seguros de que obtendremos su voluntad popular, su voto. Y trabajaremos en una campaña hablando de nuestras propuestas y de por qué queremos un triunfo tan contundente. Muchas gracias, don Francisco Gamboa. Siempre es un gusto conversar con usted, como desde que tenía 20 años. Así es, no está exagerando, 20 y pico tenía. Menos, sí. Sí, igualmente ha sido un gusto tener esta conversación, y sobre todo el papel que siempre aprecio de que es un medio para llegar al fin, que es quienes nos ven y nos escuchan en las distintas entrevistas. Totalmente. Ya cuando esté un poquito más claro todo lo que se puede decir, lo invitamos de nuevo al ¿Vuelvo a noticiero. venir? Y ahora sí, sin tener que frenar en cada respuesta, claro. ¿verdad? Tendrán que estar ahí Sin- pensando. de Sin que- pegar el sí, freno de mira. mano en cada respuesta. Nos vamos hasta el próximo punto de encuentro.